Buenas tardes compañeros y profesor. En este momento voy a presentar en resumen el estudio de caso, empezando por la pregunta: ¿cómo impactan las políticas de seguridad en las condiciones de quienes ejercen la prostitución? Bueno, principalmente nos basamos o quisimos hacer este caso porque sentimos que como administradores públicos nos debemos preocupar por el bien social, tanto en cuestión de derechos como de deberes. Este caso se basa en la vida y en el trayecto y en la historia de la prostitución, de la seguridad y los fundamentos en los derechos de las trabajadoras sexuales. A lo largo de este caso encontramos muchas cosas, como por ejemplo varios hechos como de delincuencia, expendio de droga, en donde las trabajadoras sexuales se encontraban en mucho riesgo. No solo el riesgo, también existe en la violencia, sino también había estigmatización, en donde pues mujeres trans trabajando como trabajadoras sexuales eran rechazadas. En este caso tenemos implicados como proxenetas, trabajadoras sexuales, personas LGBT, tenemos pues los clientes que frecuentan estos lugares. También tenemos como pues implicado en este caso pues el lugar, ¿no?, que es la localidad Santa Fe, barrio Los Mártires. Tenemos como normas y leyes que son importantes en este caso y son muy relevantes, como por ejemplo Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que regula los comportamientos relacionados con la prostitución y permite a las autoridades para intervenir y proteger la convivencia. Otra de estas puede ser la normativa distrital de Bogotá sobre cómo la prostitución fluye en zonas de tolerancia. Y la última sería jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconoce el trabajo sexual que debe ser tratado con respeto y con dignidad humana. Esto también como administradores nos interesa mucho, pues por lo que nos inspiramos, ya que los humanos no deben ser tratados como un objeto urbano, sino más bien como un humano con derechos y con deberes, con su responsabilidad y con su dignidad. Tenemos también valores éticos implicados, como lo que es la dignidad humana, el respeto, la justicia, la responsabilidad, solidaridad, protección. Encontramos varios fundamentos, como lo es la salud más que todo las trabajadoras sexuales que están expuestas a varias enfermedades de transmisión sexual. Entonces es algo que también como administradores públicos queremos llegar a priorizar. El objetivo general es conocer estas medidas de seguridad, medidas políticas, y saber si se están cumpliendo respectivamente con las normas que ya nombramos. Y esto sería todo por el resumen, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gaitán. Presentaré el marco conceptual de nuestro proyecto basado en la prostitución en el estudio de caso en la localidad de Los Mártires del barrio Santa Fe. Empezaré con la categoría de prostitución, la cual podemos definir como la transacción comercial donde se intercambian servicios sexuales a cambio de una remuneración económica, pero esto se enmarca en un cuadro de desigualdad estructural, por lo cual esta categoría deriva en la subcategoría de explotación sexual, que es el fenómeno que ocurre cuando se anula la voluntad del querer realizar el servicio sexual y se realiza mediante amenazas, fraudes y violencia. Estas personas que realizan los servicios sexuales normalmente reciben una exclusión social, la cual es un proceso de desventaja generalizada por la sociedad bajo estigmas. Por eso nuestra subcategoría es la estigmatización, por lo cual en la administración pública son necesarias las políticas gubernamentales para prevenir o ayudar a este tipo de poblaciones. La política gubernamental la definimos como el conjunto de acciones y planes que un gobierno realiza durante su mandato, pero en este caso lo tenemos que definir en una subcategoría llamada políticas públicas, que son las respuestas específicas a un caso, en este caso las respuestas hacia los casos de estigmatización y exclusión social a las personas que realizan la prostitución, por lo cual esto deriva en situaciones de seguridad pública. La seguridad pública son las obligaciones que tiene el Estado para defender a estas personas que sufren vulneraciones, por lo cual debe existir un control social, que son conjuntos de estrategias y mecanismos
que utiliza el Estado para asegurar que las personas cumplan las normas y también para prevalecer sus derechos humanos, que es lo que buscamos entender en este estudio de caso. Nuestra última categoría, los derechos humanos son las libertades y protecciones básicas que cualquier persona debe tener sin importar su sexo, su profesión, su etnia, su color de piel, su orientación sexual, por lo cual el Estado debe intervenir para que estas personas que sufren daños, estigmatizaciones y afectaciones reciban estos derechos humanos. Esto lo hacemos con base a la dignidad humana y con los valores inherentes que todo humano debe tener. En este caso, las personas que ejercen las actividades sexuales pagas pueden sufrir el ser tratados como un instrumento, como un objeto, por lo cual debe intervenir la administración pública y en este caso el Estado, por lo cual hemos realizado este estudio de caso. Bueno, voy a abrir el marco teórico haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes en algún momento, pues del tiempo que lleva acá en Bogotá, no ha dicho no voy a ir a esa localidad porque es insegura, o porque hay mucha prostitución, o porque hay X o Y situación que me intimida o hace que no quiera ir allá? Eso es algo que nosotros empezamos a abordar con el equipo de estudio de caso desde el momento cero de nuestra investigación. Nosotros no podemos reducir a una localidad ni a una población a lo que se piensa de ella. No podemos estigmatizar que, por ejemplo, nuestro estudio de caso en Santa Fe Los Mártires se limita solamente a que toda la localidad es prostitución, toda la localidad es droga, toda la localidad es inseguridad, porque realmente eso nos sesga mucho y más a nosotros como administradores públicos. Nosotros no podemos entrar en papel de jueces ni de verdugos, ya que nuestro deber es velar y luchar porque todos aquellos que ejerzan trabajos sexuales puedan tener una vida digna, que el día de mañana no los violen, los maten, sufran alguna desgracia, por así decirlo, y eso quede impune. Y muchas veces incluso los mismos funcionarios que deberían velar por el orden de los ciudadanos son los que empiezan a estigmatizarlos, ya sea denigrándolos o golpeándolos o asimismo haciendo la vista gorda. Entonces, bueno, en el marco conceptual nosotros vamos a profundizar un poco más de qué fue lo que nos llevó a escoger esto y cuál es el paradigma que nosotros estamos abordando. Bueno, el paradigma que nosotros decidimos abordar fue el paradigma sociocrítico. Este es un enfoque de investigación que busca transformar la realidad social mediante la autorreflexión y la participación activa de la comunidad para liberar a los individuos de la opresión. Por su parte, decidimos seguir como corriente el garantismo. Esto porque es una doctrina jurídica y política que prioriza la defensa absoluta de los derechos fundamentales y las libertades individuales frente al poder del Estado. Esto nos asegura que cualquier sanción o límite legal que se cumpla estrictamente sea válida con las garantías constitucionales. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se deja, por así decirlo, desprotegidas a las trabajadoras sexuales. Y esta corriente busca que, sin importar la condición con la que goce el individuo, pueda gozar de plenitud. Para concluir, me gustaría decirles que no podemos hablar de equidad si cuando hablamos de barrios de estratos altos podemos hablar de seguridad, de compromiso, de leyes, de libertad, pero cuando nos referimos a zonas de estrato bajo, preferimos ignorar todas las problemáticas que puedan abordar en este tipo de lugares. Eduard Soja lo llamaba la justicia espacial, que es la distribución justa y equitativa de los recursos y las oportunidades que hay en el territorio. Nuestro marco teórico nos exige dejar de ser censores. Como servidores públicos tenemos que velar por la dignidad de quienes habitan y trabajan en... ¿Cómo se gobierna una ciudad como Bogotá sin pasar por encima de los demás? Este estudio analiza la necesidad de pasar de un modelo centrado en la vigilancia a uno de gobernanza colaborativa. El caso de estudio es la implementación del COMPES 11, una política pública que busca reducir el estigma hacia las personas que ejercen actividades sexuales pagadas. Con esto se busca garantizar sus derechos como la salud, seguridad hasta el 2029. Para la investigación se utilizaron fuentes secundarias como autores especializados, estadísticas oficiales,
la Constitución, sentencias de la Corte Constitucional y convenios internacionales. Sin embargo, también se recurrió a una fuente primaria fundamental, la historia de Cindy, una mujer trans con 40 años de experiencia en el barrio Santa Fe, cuya realidad evidencia la persistencia de discriminación, violencia e inseguridad. El análisis se vuelve más relevante con la expedición del Decreto Distrital 293, que impone restricciones en ciertas zonas de la ciudad por razones de seguridad. Aunque busca mejorar el orden público, también puede afectar el sustento y movilidad de quienes ejercen la prostitución. La pregunta central es si estas medidas contribuyen realmente a una ciudad más segura o si terminan reforzando la estigmatización. Contrastar los datos oficiales con las experiencias del territorio permite evaluar si Bogotá avanza hacia una ciudad más justa e incluyente. Muchas gracias. Ahora acá presentaré nuestro marco geográfico. Para empezar, ¿qué es un marco geográfico? En este marco geográfico vamos a presentar una cartografía social. Usamos la cartografía social como una herramienta investigativa que nos permite visualizar más a fondo el cómo se maneja una sociedad, el cómo está ubicado en un espacio geográfico, qué zonas de riesgo tiene, qué lugares tiene, qué afectaciones tiene, por lo cual decidimos usar diferentes tonalidades, indicando entre rojo las zonas de peligro, las famosas zonas rojas de Bogotá, en las cuales la prostitución se ejerce en mayor medida. En estas zonas rojas las desconocemos como zonas de tolerancia, en las que se encuentran las concentraciones de actividades sexuales pagas. También en las zonas aledañas como Chapinero o Barrios Unidos se puede indicar en una tonalidad más naranja que estas actividades no solo se concentran en el centro de la ciudad, sino también se van dispersando. Ubicamos también íconos de hoteles y moteles en los cuales se realizan estas actividades sexuales pagas y también pocos hospitales. Esto tiene que ver en que la atención hacia estas personas y estas zonas en las cuales se pueden propagar enfermedades de transmisión sexual son muy pocas o están alejadas del epicentro de la zona de tolerancia. Este es un problema de administración pública que en este estudio de caso buscamos resolver. Por último, con triángulos tratamos de visualizar las zonas de violencia que normalmente son ubicadas en las zonas de mayor tolerancia, por eso son llamadas así, ya que ahí normalmente no existe ni ley ni orden. Cada persona va y por dinero puede obligar a una persona a realizar la prostitución y las necesidades de las personas llevan a realizar estas actividades. Entonces ya podemos ver que la cartografía social no es simplemente un mapa, sino también es una radiografía que nos invita y nos produce ver qué sucede en una sociedad, qué sucede en la localidad de Los Mártires y en las localidades aledañas. De esta forma nos ayuda más a entender nuestro estudio de caso.